Bueno, muy bien. Está con nosotros el inspector general retirado de la DEA, Félix Jiménez, amigo de la casa. Señor, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Muy bienvenido. Pero tenemos contacto, vamos a darle la bienvenida al vicealmirante retirado de la Marina de Guerra Dominicana, Julio César Ventura Bayonet, que está con nosotros desde Orlando. Él fue presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana y, por cierto, trabajó en coordinación con el inspector Jiménez durante un buen tiempo. Vicealmirante, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Félix. Gracias por la invitación. Un gran gusto. ¿Por qué piensa que qué está fallando para que haya aumentado de esta manera tan impresionante en los últimos tiempos el tráfico a través de República Dominicana y Puerto Rico, vicealmirante? Bueno, yo considero que es parte de una nueva táctica del narcotráfico, de moverse en parte sus operaciones, ya que el tránsito por la vía de Centroamérica y México tiene muchos problemas ahora, y creo que por eso han optado por utilizar más la vía del Caribe. A Puerto Rico, obviamente, si logran entrar droga, ya a partir de ahí puede enviarse a Estados Unidos más fácil, porque en muchos casos no hay presencia de la Dirección de Aduanas para revisar, porque es territorio estadounidense. En el caso de República Dominicana, va mucho más para el lado de África y de Europa, ¿verdad? No, no necesariamente. Mucha droga que pasa por la República Dominicana va directamente a los Estados Unidos. Es que la vía más fácil para ellos exportarla hacia allá o hacia Europa es por la vía del tránsito, del comercio legal, de las exportaciones que salen de la República Dominicana o de los contenedores de mercancía que van en tránsito. ¿Cómo están las cosas en este momento? Ojalá no sea esa la situación, pero hay quienes pronostican que va a haber un baño de sangre. Ya lo está ocurriendo en Puerto Rico hace un tiempo, pero también en República Dominicana, porque ya hay pelea entre grupos de narcotraficantes. ¿Lo ve así? Sí, yo también lo veo de esa manera. Es nada más y nada menos que el incremento de organizaciones que han habido últimamente en ambas islas. Y eso da al traste con una lucha por los territorios y por el mercado. Vicealmirante, un gusto tenerlo con nosotros. Lo mejor para usted. Igualmente, Pedro. Muy amable. Un abrazo, Félix. Inspector, cuénteme, me decía algo fascinante en términos de que los vehículos en algunos casos han sido robados de aquí del sur de la Florida, las lanchas rápidas. Eso es correcto, Pedro. Hace un año y medio atrás se empezó a ver el incremento de robo de las lanchas rápidas. Y entonces, pues, inteligencia colectada por las agencias de gobierno indicaban que una parte de estas lanchas rápidas se robaban para traer cubanos de Cuba hacia aquí, hacia la Florida, pero otras de las lanchas rápidas se detectaron ya en la República Dominicana, como se había detectado en los años 90, cuando hubo el incremento enorme de entrada de cocaína que venía de Colombia y de Venezuela a la República Dominicana y a Puerto Rico. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día es una repetición de los años 90. ¿Por qué surge esta situación? Por la guerra que existe ahora mismo entre el cartel del Golfo, los Zetas y el cartel de Sinaloa. ¿Qué pasa? La FARC envía la cocaína a México y entonces comienza la guerra entre estos grupos, se pierde la cocaína, nunca llega a los Estados Unidos y ya el negocio le está dando pérdidas a la FARC, quienes son los suplidores de la cocaína. Bien, como básicamente Venezuela es un estado abierto para la cocaína, para salir cocaína, y la parte norte de Colombia también, de Barranquilla hacia el norte de La Guajira, y del Golfo de Venezuela, de Maracaibo, eso es totalmente abierto para el narcotráfico. Esto, pues, es el punto ideal para salir esa cocaína a la República Dominicana y Puerto Rico. Sale en barcos pesqueros, se reúnen con las lanchas rápidas, recogen el cargamento y ya entonces llegan a la isla, ya sea de Puerto Rico o la República Dominicana, se almacena y luego esa cocaína va a su destino final, que sea Europa, y si es Europa va a la África, España o Portugal. Si es los Estados Unidos, vienen a los puertos primarios, que son Nueva York, Filadelfia, Jacksonville y Miami.
En el caso de la FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, presumen de ser guerrilleros, pero son un grupo narcoterrorista, controlan unas áreas selváticas muy grandes en Colombia y eso incluye desplazamiento fluvial, ríos por los que pueden mover una cantidad de mercadería. En el caso de Venezuela, ¿se puede hacer ese tipo de cosas sin que haya participación de una forma u otra de agentes del gobierno venezolano? No, mira, Pedro, esto hasta un ciego lo ve. Definitivamente el narcotráfico está controlado por los militares, aunque el presidente Maduro dice que, y nos acusa a nosotros, la DEA, de que nosotros somos los que estamos trasladando la droga. Y esas acusaciones vienen desde el 2005, cuando Hugo Chávez nos votó de Venezuela. Pero la realidad es el tráfico internacional de narcóticos en Venezuela está controlado por los militares. Y ellos son los que controlan el país. Después de decir eso, le mencioné algo al vicealmirante con respecto a la violencia. Él, por supuesto, es dominicano, Félix es puertorriqueño y vivió en carne propia, en muchos casos, lo que ocurría en la isla. Hoy es el peor momento en la historia moderna de Puerto Rico en cuanto a la violencia del narcotráfico. Mira, Pedro, la isla es una isla de 100 por 35. Y, por ejemplo, todos los años, ahora recientemente, el año pasado superó los asesinatos por droga, pasaron sobre 1.000, creo que 1.200 asesinatos ocurrieron en la isla. Este fin de semana pasado mataron creo que a 12 personas en la isla. Todos los fines de semana son sobre 10 asesinatos y todos por droga. Están diciendo que en la isla el nivel de asesinatos es 6 veces más grande que el de la ciudad más violenta de Estados Unidos. Eso es correcto. Qué horror. Sumamente peligroso trabajar, especialmente en narcóticos en Puerto Rico. Sumamente peligroso vivir en la isla, ya que tú puedes estar tranquilamente tomándote una taza de café en un restaurante y puede pasar un carro y lo que se dice, un drive-by shooting y matar a todas las personas en el restaurante. Inspector, primero le agradezco mucho su presencia. Segundo, le deseo lo mejor. Sé que se va a disfrutar de un tiempo de descanso muy merecido, sí. Así que lo pase súper bien. Muchas gracias, Pedro. Lo mejor para usted. El inspector retirado, inspector general de la DEA, Félix Jiménez, con nosotros. Elpidio Valdés se llama una especie de superhéroe cubano, alguien que tenía poderes casi sobrenaturales de acuerdo a los dibujitos. Ahora llega a una nueva etapa. Primer videojuego con este personaje. Aquí tienen a Don Elpidio en su versión siglo XXI. Elpidio Valdés, el personaje de dibujos animados cubanos más conocido en la isla, será el protagonista del primer videojuego hecho en Cuba. El anuncio oficial dice que se trata de un esfuerzo para adentrar al país en la creación de sus propias distracciones digitales. Los coprotagonistas serán los demás personajes de la misma historieta creada por Juan Padrón en 1970. El caballo Palmiche, la insurrecta María Silvia y Marcial, y los tradicionales enemigos españoles, el general Resoples, Mediacara y Cortico. Hasta el momento no hay fecha precisa para la aparición del juego. Solo se sabe que el proyecto nació en el Festival Juvenil de las Tecnologías, celebrados a fines de septiembre en La Habana, y que será el fruto de la colaboración entre el Instituto Cubano de Cine y los llamados Joven Club de Computación y Electrónica.